Evangelio de Lucas, capítulo 4, en el verso 1. Evangelio de Lucas, capítulo 4, verso 1, versículo 1. La Biblia dice, ayúdame, brother. Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 1. Dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y fue llevado por el Espíritu al desierto. Yo brevemente quiero establecer ese versículo como plataforma para compartir una palabra con toda nuestra audiencia. La palabra que quiero compartir con ustedes lleva como título: cuando tu desierto se convierte en una luna de miel. Aleluya. Aleluya. Cuando tu desierto se convierte en una luna de miel. Bueno, tal como leímos el verso 1 del capítulo 4 del Evangelio de Lucas, dice que Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, y dice textualmente, para ser tentado por el diablo. Otro de los evangelistas puntualiza que para ser tentado por el diablo, y es algo, es uno de los versículos que desata una de las interrogantes más grandes en nuestras respectivas mentes. Ahora, la parte que quiero enfocar es la siguiente: cuando nosotros hablamos del significado bíblico del desierto, siempre proyectamos la parte negativa. Un desierto es una tierra árida, un desierto es una tierra escasa, un desierto es una tierra seca, un desierto es sinónimo de escasez, sinónimo de cuando no hay absolutamente nada. Ese es el sinónimo del desierto en la Biblia. Ahora, permítanme compartir con ustedes el significado de la palabra desierto en hebreo. Recuerden que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. De los tres tipos de hebreos que existen: hebreo antiguo, hebreo bíblico y el hebreo moderno. Es el mismo hebreo evolucionado, así como cualquier otro idioma que tiene la facultad de idiomáticamente evolucionar. Ahora, dentro de lo que es el hebreo bíblico, la palabra desierto es midbar, y la raíz de esta palabra es daber, que significa hablar. La raíz de la palabra desierto en hebreo significa hablar. Escuche esto: si ustedes recuerdan, antes de Jesús ser tentado en el Evangelio de Lucas, a partir del capítulo 4, versículo 1, todo ese episodio, antes de eso, la Biblia dice que Jesús fue bautizado, ¿dónde? En el río Jordán. Y cuando Jesús fue bautizado en el río Jordán, Dios habló desde los cielos y dijo: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Este es mi Hijo amado. Dios declara una palabra desde los cielos, y dentro de ese contexto social, cultural e histórico, cuando un padre adinerado quería transicionar a su hijo, ubicándolo como responsable de sus bienes, lo llevaba delante de las personas con las que acostumbraba a hacer negocio, le presentaba a su hijo, y de esa manera le estaba diciendo: bueno, a partir de ahora, cada vez que ustedes vengan a hacer negocio conmigo o quieran hablar conmigo, tendrán que hablar primero con él, con mi hijo. Y es lo que está haciendo Dios con Jesús. Lo está presentando, y de esa manera está diciendo: cuando ustedes quieran hablar conmigo, tendrán que venir y hablar primero con mi hijo, o hablar conmigo a través de mi hijo. Es la palabra que Dios declara. Es la palabra que Dios declara cuando Jesús es bautizado en el río Jordán. Esa palabra poderosísima que dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Ahora, el objetivo principal de Dios introducir a una persona al desierto, el objetivo principal es para Dios fundir a esa persona con la palabra que previamente declaró. Es decir, usted entra al desierto con la palabra de Dios a su lado, como dos metales al fuego. Imagínense ustedes dos metales entrando
al fuego para ser fundidos, luego no salen como dos metales, salen como un solo metal. Entonces, cuando Dios declara una palabra sobre tu vida, lo próximo que viene es un desierto para Dios entonces mezclarte de manera profunda con la palabra que previamente ya Él declaró. Lo que Dios dijo de Jesús en el río Jordán, luego fue puesto a prueba cuando Satanás le dice: si tú eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Lo primero que es puesto a juego en el desierto es la identidad de Jesús conforme a lo que el Padre había dicho en el río Jordán. Lo que estoy diciendo con esto es que en el desierto es el lugar donde Dios más habla. Para muchas personas el desierto es sinónimo de dolor solamente, pero el desierto, aunque sí hay escasez, aunque sí hay momentos de dolor, aunque sí hay momentos de crisis, el desierto se convierte para ti en una luna de miel cuando tú entiendes que Dios te llevó allí para que tú encuentres su rostro. El problema de muchas personas en este tiempo es que cuando tienen un encuentro con Dios, solo miran sus manos. Y Dios quiere que tú mires su rostro, porque es imposible que quien mire el rostro de Dios no caiga de rodillas mirando luego sus pies. Aleluya. Y se le olvidan las manos. Cuando una persona está tan pendiente de las manos de Dios, es porque evidentemente no le ha prestado atención a su rostro. Entonces, en esta tarde, mi invitación a la audiencia de esta radioestación en medio de esta maratónica es que usted encuentre el rostro de Dios y lo mire. La Biblia dice que hay una canción por ahí, tú puedes ubicarla, Misael, esa canción que dice: no hay vergüenza para mí. Tú sabes, esa canción, porque esa canción tiene un nivel de teología impresionante. Dice: los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Lo que el salmista David está diciendo es poderosísimo. El salmista David está diciendo: todo aquel que mire a Dios de frente, todo aquel que le mire el rostro a Dios. Y recuerden que no podrás tener o encontrar a Dios de cerca en esencia, pero sí tendrás encuentros con su presencia de manera íntima. Podrás intimar con Dios. Así que las manos de Dios son importantes, porque allá hay provisión para ti, allá hay milagros para ti. Pero la invitación nuestra en esta tarde es que te pongas en contacto con el Eterno, para que tú entonces puedas ver su rostro y luego caer a sus pies de rodillas, y entonces Él te va a extender sus manos mientras tú continúes buscando sus manos sin antes hallar su rostro. No podrás estar en el blanco, pero si encuentras el rostro de Dios, si miras el rostro de Dios, no serás avergonzado, no habrá vergüenza para ti de ninguna forma. El pueblo hebreo se casó con Dios en el Sinaí mediante un pacto, y la luna de miel, ¿sabes dónde fue? ¿Sabes dónde fue, Misael? ¿Sabes dónde fue, brother? La luna de miel fue en el desierto. Aleluya. En el desierto fue la luna de miel. Se casaron en Sinaí y en el desierto fue la luna de miel. En el capítulo 18 del Éxodo, capítulo 17, ellos se quejaron, capítulo 17 del verso 1 al 7, ellos se quejaron contra Dios. Y cuando se quejaron, entonces abrieron un portón para que un espíritu llamado Amalek los atacase. ¿Por qué? Porque en medio de una luna de miel lo que hay es deleite. En medio de dentro de la cultura antigua, cuando un hombre se iba a casar, tenía que prepararse para durar un año sin ir a la guerra, un año en reposo. Lo que les estoy diciendo a ustedes es que Dios apeló a ese principio cultural, y el pueblo hebreo no tenía que hacer nada. Pero ellos complicaron las cosas porque estaban demasiado pendientes en las manos de Dios.
En el desierto Dios tenía pautado, Dios no los iba a dejar morir, porque ese desierto era una luna de miel. De hecho, en la tierra prometida ellos tenían que cuidar la promesa, tenían que poner a producir la tierra, tenían que cuidar la provisión, manejar los recursos que Dios había puesto en sus manos a través de esta tierra prometida. Eso hacían ellos en la tierra prometida, pero en el desierto ellos no hacían nada, porque en las lunas de miel solamente hay deleite en una luna de miel, pero ellos no aprendieron a deleitarse. Cuando usted ve a una persona que no ha entendido, por eso en esta tarde yo vine a motivar a alguien para que apele al rostro de Dios, para que mire a Dios en medio de su situación. Yo te garantizo como profeta en el reino que si tú miras su rostro no podrás resistir y tendrás que caer de rodillas a sus pies. Tendrás el encuentro con Dios en 3 dimensiones. Vas a encontrar su rostro, vas a encontrar sus pies y luego vas a encontrar sus manos, porque es imposible que quien mire su rostro no caiga de rodillas a sus pies. Se le olvidan las manos, pero luego Él te extiende las manos. Aleluya. Y te dice: ven, levántate y camina contigo, tú de la mano con Dios, disfrutando de su brazo poderoso y su brazo fuerte. Esta palabra en esta tarde es para alguien que necesita desconectar un poquito su mente de estar tan pendiente en las manos de Dios y entender que el reino está a su disposición. El único problema es que mientras continúes con esa mentalidad de niño, los cheques del reino no serán puestos a tu disposición, porque los vas a convertir en carritos. Mi niño de 4 años, si le doy un cheque de $4 millones con fondo, de repente él va a buscar un crayón y va a hacer un carrito. Veo mucha gente haciendo carritos con los cheques del reino. Va muy por encima de lo que tú te estás imaginando. Por eso Jesús, llevado al desierto por el Espíritu Santo, comprendió cuál era el propósito. Lo primero que el diablo pondrá en tela de juicio en el desierto en el que tú estás viviendo no es si Dios suple o no, no es si se convierte la piedra en pan o no, no es si hay provisión o no. El diablo pondrá en tela de juicio tu identidad como hijo en el reino. Eso es lo que el diablo pondrá en tela de juicio, porque desde que tú comprendes y asimilas esa dimensión de ser hijo en el reino, inmediatamente toda provisión es puesta a tu disposición. Pero hay una dimensión mucho más elevada que ser hijo todavía, mucho más elevada que ser hijo. Israel salió de Egipto, era un esclavo. Ese pueblo era un esclavo en Egipto, y pasó de ser un esclavo a ser un hijo. Y luego que pasa de ser un esclavo a ser un hijo, entonces Dios dice: los hijos cuando llegan a la casa y no encuentran provisión, ¿qué hacen? Ellos dicen: yo no pedí nacer. Y es así. Por eso es mucha responsabilidad ser padre, porque los hijos no escogen a los padres, sino que los padres escogen a los hijos bajo responsabilidad. Entonces los hijos, mayormente los adolescentes, ellos no entienden. Ellos abren la nevera y ellos solo entienden que debe haber ahí. Cuando hay que pagar el colegio, ellos no entienden eso. Por eso hay frustración, y es algo natural cuando los padres no responden. Entonces, en esa dimensión de hijo, la gente sí entiende que son hijos, pero se quejan. Pero hay alguien que cuando es elevado a la tercera dimensión no se queja. Y la tercera dimensión es que Dios dijo: los saqué de ser esclavos, los traje para que sean mis hijos, ahora los voy a convertir en mi esposa como pueblo. Porque una esposa, cuando asimila el propósito por el cual su esposo está levantando un proyecto, ella asimila. Si es una mujer alineada con su esposo y el reino, ella asimila lo que su esposo está haciendo. Entonces los hijos pueden formar parte de la mesa, y cuando no hay provisión en la mesa se queja. Pero la esposa dice: no, es que mi relación con mi esposo no depende tanto de la mesa, depende de la recámara. Es decir, Dios te saca de las cadenas y te lleva a ser hijo, pero luego que eres hijo quiere sacarte de la mesa y meterte en la recámara. Yo sé que tú entiendes el simbolismo. Hay gente que tiene tanto tiempo
tiempo en la mesa esperando que Dios les dé pan, que no están comprendiendo que Dios está diciendo, ya la mesa es tuya, estás ahí, la provisión de la nevera es tuya, todo lo que hay en la casa es tuyo, pero quiero que seas elevado a un nivel de intimidad mucho más grande que el que has experimentado hasta el día de hoy. Y entonces el reino pondrá a tu disposición absolutamente todo lo que tú necesitas conforme a la voluntad del Padre. Desierto, su raíz en hebreo es hablar. Dios quiere hablar contigo en el desierto. Aleluya. Por eso clama a Dios y Él te responderá y te enseñará cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3 es el verso fundamento que se está utilizando para desarrollar la palabra profética en torno de la cual gira este maratón. Jeremías 33:3. Ahora bien, el problema a veces no es la revelación de Dios, sino qué tú haces con ella después que llega. Porque entre la impartición de parte del cielo, de la revelación sobre tu vida, y tú utilizar la revelación para dividir las situaciones que te están impidiendo cruzar, esas son dos cosas diferentes. Entonces fíjate lo que sucede, Misael. Dios le revela a Moisés cuál sería el procedimiento para liberar al pueblo, ministro. Amén. Él va y libera al pueblo. Pero cuando está frente al mar rojo, entonces él clamó a Dios. Amén. Y en Éxodo 14:14, Dios le dice, ¿por qué clamas a mí? Le hace una pregunta. Entre líneas, lo que Dios le está diciendo es muy elevado ahí. Dios le está diciendo entre líneas, pero ya hacen meses que tú clamaste a mí y yo te me revelé. Te dije que el clamor de mi pueblo había subido a mí. Esa etapa ya se agotó. Amén. Te di la revelación. Ahora estás frente a la situación y no sabes qué hacer. Levanta la vara, extiende la vara y divide el mar. Aleluya. O sea, a veces el problema no es la revelación o lo que Dios te quiera decir acerca de un proyecto específico, sino qué tú haces con la revelación. Porque Dios te está diciendo en esta tarde que debes accionar en base a lo que Él está revelando y a lo que Él está diciendo. Clama a mí y yo te responderé. Pero yo un día me hice una pregunta un poquito tonta también con relación a Jeremías 33:3. Yo le pregunté, Señor, si tú le estás diciendo a Jeremías, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, ¿por qué tú no utilizaste ese tiempo dentro del cual tú le estabas diciendo que clamara a ti para revelarle, punto? O sea, yo vengo donde Misael y le digo, Misael, clama a mí y yo te voy a responder para darte lo que tú necesitas. O sea, de por Dios, o sea, ¿por qué mejor yo no vengo y ese tiempo que tú vas a invertir clamando, o sea, o que yo te estoy diciendo a ti que clame, porque no te lo doy ya? Y ya. ¿Sí? Porque en el plano espiritual, al igual que en el plano físico, existen códigos y leyes. Códigos y leyes que gobiernan cómo se procede en el plano espiritual. Y hay cosas que Dios nunca hará hasta que tú no te muevas. Y por eso, aunque el arbusto se encendió y Moisés estaba ahí, dice que Dios no habló, brother, hasta que Moisés no dio el paso. Amén. Lo hemos leído. Dice textualmente el Éxodo capítulo 3. En el verso 3 dice textualmente que Moisés dijo, iré yo ahora y veré por qué causa el arbusto no se quema. Cuando Moisés manifestó esa actitud de disponibilidad ante lo que Dios estaba revelando, entonces dice, al ver Dios, verso 4, al ver Dios que Moisés iba, entonces Dios habló. Amén. O sea, la acción de fe de Moisés fue lo que activó la voz de Dios. La acción de fe de Moisés, cuando él dijo, iré yo ahora y veré. Luego entonces, también Dios vio. Cuando él dijo, yo iré para ver, Dios dijo, pues yo veo también. Estoy viendo que tú te estás moviendo. Amén. O sea, Moisés estaba interesado en ver el porqué de la visión, en explorar los detalles de la visión. Pero Dios, ¿qué iba a ver?
No, Dios poseía los detalles de la visión. Dios no tenía que verlos. Dios lo que quería ver era la acción de Moisés. Amén. La acción de Moisés. Entonces en esta tarde yo quiero una acción de fe, porque yo quiero orar solamente, Misael, por 15 personas. Estamos a punto de entrar en la recta final, de muriendo esta tarde ya, cerrando esta etapa del día de luz diurna. Y yo quiero que las personas que necesitan un milagro llamen. Como siempre, yo quiero una lista de 15 personas, solo 15 personas. Y yo creo que aunque usted esté débil en medio de su fe, usted solo necesita 4 locos que lo carguen. ¡Aleluya! Y que lo introduzcan por un orificio en el techo. Si usted está muy débil, aquí habemos suficientes personas creyendo. Jesús ni siquiera vio la fe del hombre imposibilitado. Dice, al ver Jesús, la fe de ellos. Así que en esta tarde se está abriendo un portal que muchos de ustedes no están entendiendo. Se está abriendo un portal que muchos de ustedes no están entendiendo. Y es que aunque usted no está viendo mucho, yo voy a ver por usted. Yo voy a ver por usted por eso, para nosotros el concepto de fe se complica demasiado. Porque permítanme decirlo así, los helenistas complican demasiado el concepto de fe. Para los hebreos la palabra fe es emunah y significa obediencia y punto. Amén. Y punto, obediencia. Por eso dice Hebreos 11:8, por la fe Abraham obedeció. Fíjate dónde aparece la palabra obediencia primero como producto de la fe. Dice, y salió, y textualmente explica, sin saber a dónde iba. Gloria a Jesús. Es decir, que la fe de cara a lo natural no todo el tiempo ve y sabe, pero aún así acciona. Y cuando usted va a Génesis capítulo 12, dice que Dios le dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y el verbo mostrar aparece en futuro. Implica que él salió caminando por todas sus jornadas y Dios nunca le mostró nada hasta el capítulo 18, cuando él se separó de Lot. Y dice el verso 14 del capítulo 18, y Jehová dijo a Abraham desde el lugar donde estaba, dice textualmente, después que Lot se apartó de él. ¿Y usted sabe qué significa Lot? Significa velo. Velo significa el nombre Lot. O sea, hasta que él no se quitó el velo, no vio. Por moverse en obediencia, no vio. Entonces hay gente que lo que tienen es un velo puesto y lo único que quita ese velo es un movimiento de obediencia. Aleluya. Ellos quieren ver y luego obedecer, y Dios dice, no, mi negocio no funciona así. Usted obedece y entonces luego ve. Pero hay una historia, una anécdota de un ciego en una ciudad de Israel que iba caminando con una antorcha, un ciego, brother, por un camino, y un maestro de ese pueblo lo observa de lejos y dice, pero ese es el ciego, y se le acerca y le pregunta, ciego, ¿qué haces? Es absurdo lo que tú estás haciendo, porque por más que la antorcha que llevas en las manos funcione, tú no puedes ver, no ves ni el camino, ni ves la luz que produce la antorcha. Y el ciego entonces le dice, no, maestro, usted está equivocado. Aunque yo no pueda ver la luz que produce la antorcha, ni pueda ver el camino, ni pueda ver nada, como está oscuro, porque sé que está de noche ya, alguien podrá verme en el camino y advertirme acerca de un posible peligro. Moraleja, hay personas que si no son ellos los que ven, no llevan la antorcha. Santo. Gloria al Rey. Esa es la moraleja. Si no son ellos los que ven, no llevan la antorcha, aunque Dios quiera ponérselas en las manos. ¿Qué más importante, tú ver o que Dios te entregue la antorcha? Porque todo el mundo quiere ver últimamente. Es una de las guerras que tenemos los predicadores, porque todo el mundo quiere ver, pero nadie quiere llevar la antorcha aunque no vea. O sea, si quien va a ver es él, si quien va a ver es tú, no hay problema, caminemos, yo llevo la antorcha y tú ves. A mí no me interesa. ¿Qué está sucediendo, Misael? ¿Qué está sucediendo? Jochi, Dios está haciendo milagro, Dios está haciendo milagro. Yo llevo la antorcha, hay iluminación, pero el que estás viendo eres tú. El que estás viendo eres tú, el que puedes usar las manos eres tú, el que puedes guiarme eres tú.
No sé si me doy a entender, pero Dios me entregó la antorcha. No sé por qué Dios hace las cosas así. Lo que quiero decirles a ustedes en esta tarde es que aunque no estén viendo mucho todavía, escuche enfáticamente, todavía usted debe moverse en la dirección que Dios está hablando. Repito, por la fe Abraham obedeció, Hebreos 11:8, y salió sin saber a dónde iba. La fe no todo el tiempo sabe, pero aún así obedece. Y cuando digo que no todo el tiempo sabe, es que parece algo paradójico, porque Dios como que desarrolla la vida de Abraham en un balance entre la fe y la incertidumbre, porque salió sin saber a dónde iba. Obediencia, obediencia, obediencia. Yo quiero orar por alguien, yo quiero orar por alguien, yo quiero orar por personas con cáncer, quiero orar por personas con enfermedades terminales, yo quiero orar por gente, yo quiero orar por esas situaciones complejas. Si tu deuda es de 20,000 pesos, 20,000 pesos, hay muchísima gente debiendo 20,000 pesos. Cree que Dios puede solucionar tu problema y Dios lo hace, pero yo quiero orar por personas que están atormentadas por sus acreedores, que les van a quitar la casa. Yo quiero milagros evidentes, yo quiero milagros evidentes para mañana, respuestas para mañana, respuestas para mañana. En 24 horas yo estoy desatando una palabra, aleluya, que va a traer respuestas como Eliseo. Eliseo, Misael, se paró en medio de una crisis tan fuerte en la que las cabezas de los burros estaba costando demasiado, de tan fuerte que era la crisis, se estaban comiendo hasta los caballos. Y en medio de esa crisis Eliseo dijo: para mañana a esta hora, una palabra de un profeta alteró la economía de una nación. Una palabra de un profeta para bien alteró la economía de una nación. Así que yo estoy hablando ahora una palabra de 24 horas. Yo declaro que para mañana a esta hora habrán testimonios en esas 15 personas que van a llamar. El número de teléfono, Misael, por favor, número de teléfono. 809-554-9104 y el 809-554-2043. Excelente, excelente. Tenemos 3 llamaditas de personas que están enfermas, situaciones. 3 llamaditas. 3 llamadas tenemos, ok, perfecto. Tenemos ahí 3 llamadas, alguien más se añade a la lista. Solo 15 personas vamos a aceptar en esta lista, 15 personas para yo orar e irme. 15 personas para yo orar e irme. Y sé que nos encontraremos por acá nuevamente en el transcurso del desarrollo de esta radio maratónica. Es un tiempo poderoso. 15 personas, 15 personas, 15 personas creyendo, 15 personas en obediencia. Dios lo que verá será tu obediencia. No tendrás que hacer más nada. Dice el Éxodo capítulo 3 verso 3, repito: al ver Dios que Moisés iba, entonces dijo. Dios lo que va a ver es el movimiento. Hay muchas personas viendo que el arbusto está encendido. Moisés pudo haber pasado de largo, pero él se detuvo y dice, usted lo ha leído un montón de veces, es un principio poderoso. Él dijo: iré yo ahora y veré. ¡Wow! Esa declaración de iré a gloria a Dios implica, escuche esto, implica movimiento implica lo que Moisés dijo: iré yo ahora y veré. Por lo tanto, cuando usted tome el teléfono y marca el número de esta radioestación y dice: yo quiero inscribirme, yo quiero que me apunten en esa lista, yo quiero que me apunten en esa lista, yo quiero que me apunten en esa lista, quiero mirar el rostro de Dios, quiero acercarme en obediencia, estoy creyendo la palabra. La Biblia dice que cuando usted recibe una palabra por boca de un profeta trazada de esta manera, la forma en que la hemos hecho en esta tarde, usted se ubica en una posición de privilegio, porque es un asunto de justicia, no de misericordia. Una cosa es la misericordia y otra cosa es la justicia. Usted tiene que entender esto. Es un asunto de justicia, la fe, porque dice la Biblia: mas el justo por la fe vivirá. El que cree en obediencia, Dios se lo cuenta como justicia. Es un asunto de justicia, Misael. Por eso es que hay inconversos que creen una palabra de un predicador y uno dice: pero él lo creyó, pero es inconverso. Es más, es hasta un tipo corrupto. A veces suena duro, pero es corrupto. ¿Por qué Dios se mueve a su favor? Porque es un asunto de
justicia, no de misericordia, mas el justo por la fe vivirá. Es un asunto de justicia. Tú declaras una palabra y el creyente está indagando en la Biblia, buscando, como digo, teologizando. Vamos a ver que si es cierto lo que dijo, vamos a ponerle la lupa, como dice un amigo. Pero el inconverso se mueve de rápido y dice: no, yo necesito creer eso. Por eso lo experimentamos en nuestras congregaciones. Los creyentes están teologizando y tratando de exegetar a ver si lo que tú estás diciendo es correcto. Pero el inconverso está diciendo: yo lo creo, mi hijo está enfermo, yo lo creo, yo me inscribo, mi hijo está enfermo, mi mamá tiene cáncer, yo lo creo, 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 yo lo creo. Esa es la palabra fe, emuná en hebreo. Obediencia, muévete en obediencia. En esta tarde hay una palabra direccionada para ti. No hay vergüenza para ti, no hay vergüenza para ti, no hay vergüenza para ti. Tu desierto se convierte en una luna de miel cuando entiendes que la palabra desierto en hebreo significa desde su raíz hablar. Dios quiere hablar contigo, y cuando Dios habla es imposible que esa palabra no se materialice. Es imposible. Es imposible. Continúe llamando. Yo quiero que nos vayamos a una pequeña pausa musical. Regresamos en breve. Quiero orar por ti. Busque